que hay es un plexo lumbar y hay un plexo sacro. ¿Okay? Ya son dos distintos. ¿Ya? Ya vamos a ver primero el plexo sacro. ¿Ya? Aquí están, digamos, los dos plexos. ¿Okay? Aquí está el plexo lumbar y aquí está el plexo sacro. Pero repito que comparten, es cierto, una rama que es el tronco lumbosacro, ¿ya? Que viene, digamos, de los nervios lumbares, pero son dos plexos distintos, ¿sí? Ya con ramas diferentes al final. ¿Ya? Entonces el plexo lumbar está formado por las ramas anteriores de los nervios espinales que se muestran ahí, ¿sí? L1, L2, L3 y la mayor parte del L4. ¿Ya? También tienen una anastomosis del último nervio torácico. El último nervio torácico se llama nervio subcostal. ¿Sí? Esta es la formación, digamos, la más común, la más frecuentemente encontrada. ¿Sí? Ya porque en realidad hay variantes, ¿sí? Y bastantes variantes, pero en general, ¿sí? Esta es la conformación más común, digamos, ¿sí? ¿Ya? Esto es solamente un esquema, nada más, ¿sí? ¿Ya? El plexo lumbar, ¿ya? Está entre el músculo psoas, ¿sí? Las inserciones del psoas son en las apófisis transversas de todas las vértebras lumbares, de tal manera de que los nervios espinales lumbares salen entre el músculo psoas. ¿Okay? ¿Sí? Vamos, las ramas terminales son el hilo hipogástrico, el hilo inguinal, el génito femoral, el cutáneo lateral del músculo, el nervio femoral y el nervio obturador. Son 6 ramas terminales. ¿Okay? Los dos primeros, que son el hilo hipogástrico y el hilo inguinal, ambos vienen de la rama anterior del hilo 1. ¿Okay? Tienen un trayecto bastante similar. ¿Sí? ¿Ya? Los dos van a salir, ¿sí?, delante del músculo que se llama cuadrado lumbar, detrás de los riñones. ¿Sí? Y luego de ahí, el primero, que es el hilo hipogástrico, como se muestra aquí en la diapositiva, ¿ok? ¿Sí? Esto que está aquí es la cresta ilíaca, por si acaso, ¿sí? Y este es el músculo ilíaco, ¿sí? Tanto el hilo hipogástrico como el hilo inguinal, ¿sí?, van, ¿sí?, por encima de la cresta ilíaca, perforan al músculo transverso del abdomen, van entre el oblicuo interno y el transverso. El hilo inguinal es un poco más oblicuo, ¿sí?, y suele pasar, así lo describe el libro, el Gray, ¿sí?, por delante del músculo ilíaco, cosa que no hace el hilo hipogástrico, sino que pasa por encima de la cresta ilíaca. Y a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí?, los dos nervios se van a curvar hacia adentro y hacia abajo. El hilo hipogástrico, como su nombre lo dice, va a terminar en el hipogastrio. El hipogastrio es la zona del abdomen que está, ¿sí?, encima del pubis. Ya cuando ya hemos visto la tomografía de la pared abdominal, entonces, ¿sí?, si les digo solamente hipogastrio, de repente no van a saber cuál es el hipogastrio. Bueno, el hipogastrio es la zona del abdomen que está encima del pubis, ¿ya?, para que tengan más o menos idea. Ahí termina, ¿sí?, ahí termina el nervio hipogástrico y el hilo inguinal. Son motores sensitivos. ¿Okay? A nivel de lo que sería la región inguinal, sí tiene un trayecto mucho más recto. El hilo inguinal, ¿sí?, va junto con el cordón espermático o el ligamento redondo dentro, ¿sí?, del canal inguinal. Finalmente, el hilo hipogástrico le va a dar inervación a la piel del hipogástrico, mientras que el hilo inguinal le va a dar inervaciones a la piel de la región inguinal y también, ¿sí?, aparte de los genitales externos. Hablamos de inervación sensitiva, porque inervación motora le van a dar tanto al músculo transverso
como al oblicuo interno, que son músculos de la pared abdominal. ¿Sí? El siguiente, que es el genitofemoral. El genitofemoral nace delante del músculo psoas. Los dos anteriores son laterales, como pueden ver al psoas, pero el genitofemoral está delante, ¿sí?, del músculo psoas. ¿Sí? Así es como transcurre, ¿sí?, hacia abajo. Se divide en dos ramas, una rama genital y una rama, ¿sí?, una rama femoral. La rama genital va a distribuirse para darle inervación sensitiva a los genitales externos, mientras que la rama femoral va a pasar por debajo del ligamento inguinal y va a terminar dando inervación para la cara, ¿sí?, anterior y anteromedial del muslo, pero la parte superior. En cuanto al cutáneo lateral del muslo, que es el que está por aquí, ¿no?, también nace lateral al músculo psoas. Sus ramas, al igual que el anterior, ¿sí?, viene de L2 y de L3. ¿Okay? Este músculo sí transcurre por delante del músculo ilíaco, es mucho más oblicuo que los dos primeros. Va a pasar finalmente por debajo del ligamento inguinal, ¿sí?, por fuera de la arteria femoral, pero dentro de la vaina de la arteria femoral, y finalmente va a terminar en la piel, ¿sí?, de la cara anterior del músculo, ¿sí?, en donde va a dar inervación sensitiva. Estos dos nervios, el genitofemoral y el cutáneo lateral del muslo, son nervios sensitivos. ¿Sí? Todas las ramas son, digamos, tienen componente motor y componente sensitivo, pero estos dos últimos son solo sensitivos. Los otros cuatro son mixtos, ¿sí? Tienen tanto función motora como función sensitiva. Vamos a hablar por separado de los otros dos porque hay un poco más que decir de estos dos. ¿Sí? Del nervio femoral, ¿sí?, está formado de las ramas anteriores de L2, L3 y L4. También sale lateral al músculo psoas, tiene su trayecto oblicuo, se va a ubicar luego lateral a la vena y a la arteria femoral, va a pasar por debajo del ligamento inguinal, ¿sí?, del nervio. Finalmente, lo vamos a ver en esta zona. Esta línea roja representa el sartorio. ¿Okay? Esta zona se conoce con el nombre de triángulo de Escarta, es el triángulo femoral. ¿Sí? Cuando hemos visto los músculos del muslo, se ha comentado sobre eso. ¿Sí? Bueno, el nervio, ¿sí?, que está aquí con el número 3, se ubica lateral a la vena y a la arteria. Una vez que el nervio pasa por debajo del ligamento inguinal, va a dar allí sus ramas terminales, que son tanto motoras como sensitivas. ¿Okay? El psoas acá es este, sino que se ha retirado para poder ver estas estructuras. Por eso que la línea roja, ¿sí?, es como si fuera el psoas. El triángulo tiene como lado superior el ligamento inguinal, como lado medial el aductor mediano, y el sartorio como lado externo de lo que es el triángulo. ¿Sí? Acá también tenemos lo mismo. Acá está la vena, acá está la arteria y aquí está el nervio, ¿sí?, el nervio femoral. Dijimos entonces que cuando pasa por debajo del ligamento inguinal va a dar sus ramas terminales. Tiene ramas motoras y ramas sensitivas. En cuanto a las ramas motoras, le va a dar inervación al reptilo, le va a dar inervación también a los cuatro músculos que conforman los cuádriceps: al vasto lateral, al vasto medial, al vasto intermedio, ¿sí?, al recto anterior y también al sartorio. Y en cuanto a las ramas sensitivas, hay ramas para la piel, como es aquí, en la cara anteromedial del muslo, y va a dar una rama que también es sensitiva, que se llama nervio safeno. El nervio safeno, ¿sí?, va a transcurrir por el muslo junto con la arteria y con la vena femoral, dentro de lo que es la vaina.
que los envuelve. Más o menos a la mitad del músculo, el nervio safeno va a perforar esa envoltura de la fascia y se va a hacer superficial, ¿sí? Va a pasar luego, ¿sí?, por la parte medial de la rodilla. Ahí a ese nivel el nervio es subcutáneo, ¿sí?, ya está acompañado de la vena safena interna. Y así es como va a continuar por la cara medial de la pierna, a la que también va a dar una inervación sensitiva, ¿sí? O sea, es un nervio largo, el nervio safeno. Si tiene el nombre de nervio safeno, en algún otro libro le ponen nervio safeno interno, es porque se acompaña de la vena safena interna, ¿sí? Ya, por lo menos en el trayecto subcutáneo que tiene. Eso es en cuanto al nervio femoral. Ya, y en cuanto al nervio obturador, que también igual está formado por las ramas anteriores de L2, L3 y L4, ya, el nervio obturador, ¿sí?, en su nacimiento, ¿sí?, sale medial al psoas. Tiene su trayecto prácticamente vertical. Cuando entra la pelvis, ¿sí?, es el nervio que va a salir de la pelvis por el agujero obturador, junto con los vasos obturatrices, arteria y vena obturatriz. Una vez que sale, ¿sí?, a este nivel estaría el agujero obturador. Una vez que sale, le va a dar ramas motoras a estos nervios, a todos los aductores, al grácil, ¿sí?, al obturador externo, y también va a dar ramas sensitivas para la sensibilidad de la cara medial del músculo. ¿Ok? Eso es en cuanto al nervio obturador. Ya, todo lo anterior es un resumen, ¿sí?, del plexo lumbar. Ahora vamos a ver el plexo sacro, ¿sí? Este plexo está formado por las ramas anteriores de S1, S2, S3 y S4, ¿sí? Y aquí es donde viene, digamos, la contribución de los nervios lumbares, ¿sí? La unión de la mayor parte de la parte anterior del nervio L4 y de L5 se van a unir y van a formar lo que se llama el tronco lumbosacro, así se llama, tronco lumbosacro. Este tronco lumbosacro se va a unir a las ramas anteriores de S1, S2, S3 y S4, y así es como se va a formar el llamado plexo sacro. ¿Okay? Esto es un corte sagital de la pelvis. Esa sería la parte derecha, ¿sí? Ya. Esto es el pubis, esto es el sacro, esto se llama promontorio, la parte superior del sacro se llama promontorio, ¿sí? Esto sería L5, de tal manera de que, a ver, este músculo que está acá arriba es el psoas, ¿sí? Este sería el ilíaco. Si esto es el sacro, el músculo que está detrás de estas ramas nerviosas es el piriforme, ¿ok? Debajo está el músculo que se llama elevador del ano, y lateralmente está el obturador interno. Esto entonces es el agujero obturador. Lo que pasa es que, si se acuerdan, está cubierto en su mayor parte por la membrana obturatriz y por las inserciones que tiene el obturador interno del músculo, pero no está cubierto por completo el agujero. Justamente hay un lugar por donde va a transcurrir el nervio obturador y los vasos obturatrices. Entonces ahí vemos al tronco lumbosacro uniéndose a las ramas de S1, S2, S3 y S4 para formar el plexo sacro, ¿sí? Hay una serie de ramas que vendrían a ser para los músculos de la región, ¿sí?, tanto de la región de la pelvis como en la región glútea, ¿sí? Cuando hemos hablado de los músculos del miembro inferior, recordarán que en la parte posterior hay una región que se llama región glútea, ¿sí? Luego está la región posterior del músculo y la región posterior de la pierna, ¿sí? No hay en la parte anterior una región equivalente, que es la región glútea, solamente hay región glútea en la parte posterior, ¿ok? ¿Sí? Entonces, hay ramos para los músculos de la región. La división, el plexo sacro tiene
además del tronco lumbosacro, S1, S2 y S3 tienen ramas anteriores y ramas posteriores. ¿Sí? Se van a unir todas las ramas anteriores y todas las ramas posteriores. De tal manera de que la rama que se considera como terminal en algunos libros, aunque en el Grey no se considera así, es el nervio ciático, que es este nervio que está acá. Y como pueden ver, ¿sí?, tiene los dos componentes en los que se va a dividir luego, más abajo, en la región poplítea, el nervio ciático. ¿Sí? ¿Ya? Además hay otro nervio importante, ¿sí?, que se llama nervio pudendo, del que también vamos a hablar. ¿Ya? Entonces, para los músculos de la región tenemos, ¿sí?, prácticamente todos salen de, ¿no?, de la parte posterior, el nervio glúteo superior, el nervio glúteo inferior y todas las ramas para estos músculos que están ahí. ¿Sí? Esos músculos los hemos visto todos cuando hemos visto la región glútea. Estos nervios que están aquí, de los cuales los más importantes son los dos primeros. ¿Sí? Son los nervios del plexo sacro que van a abandonar, como dice ahí, la cavidad pélvica por el agujero ciático mayor. Si recuerdan, cuando hablamos del hueso ilíaco, vimos que tenía una, ¿sí?, escotadura ciática mayor, una espina ciática y una escotadura ciática menor, ¿no es cierto? Bueno, pero en realidad, ¿sí?, como hay dos ligamentos, el sacro tuberoso y el sacro espinoso, ¿sí?, entonces esas escotaduras se convierten en agujeros. Entonces hay un agujero ciático mayor y hay un agujero ciático menor. ¿Sí? El nervio ciático, ¿sí?, el nervio pudendo y estas dos ramas salen de la pelvis, salen de la cavidad pélvica por el agujero ciático mayor. Y cuando salen por el agujero ciático mayor, lo vamos a encontrar entonces en dónde? En la región glútea. Pero hay una cosa que hay que saber de ahí, que el nervio pudendo, ahora vamos a ver, tiene una particularidad, ¿sí? El plexo sacro además tiene una contribución del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso, ¿sí?, que tiene que ver con nuestra, digamos, con nuestras funciones autónomas, la digestión, la respiración, la función cardíaca, la función renal, ¿sí?, y todo lo que son las glándulas endocrinas, ¿sí? ¿Ya? El sistema nervioso autónomo tiene dos componentes, el componente simpático y el componente parasimpático. En la mayor parte de los casos, las funciones son opuestas. El simpático causa taquicardia, mientras que el parasimpático causa bradicardia. Taquicardia es que el corazón late más rápido, bradicardia que late más lento. Repito que en la mayoría de los casos las funciones son opuestas, aunque no siempre es así, pero en la mayoría de los casos sí es así. El plexo sacro tiene una serie de, ¿sí?, troncos simpáticos, ¿sí?, que le van a dar, estos son, se llaman ganglios nerviosos, ¿sí?, ¿ya?, que dan ramas para los nervios del plexo sacro, y también están los esplácnicos pélvicos que dan la inervación parasimpática, ¿sí? Esto mismo también hay en el epigastrio, ¿sí? Lo que pasa es que ahí no hay un plexo, ¿sí? Hay un plexo, pero es un plexo autónomo, no de nervios somáticos, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto al nervio pudendo, que está formado por las ramas anteriores de S2, de S3 y de S4, ¿sí?, como pueden ver aquí, esto que está aquí es la escotadura ciática mayor, pero es el agujero ciático mayor. El músculo es el músculo piriforme, aquí está el ciático, y este que está aquí es el nervio pudendo. El nervio pudendo sale de la pelvis por el agujero ciático mayor, ¿ok? Sale de aquí, sale de la pelvis por el agujero ciático mayor, pero bordea la espina ciática y vuelve a entrar por el agujero ciático menor.
es esto que está acá. Pero cuando entra por el agujero ciático menor, ya no sale a la pelvis, sino sale a una región que se llama perineo. ¿Sí? Ya sale a esa región que se llama perineo. El perineo es diferente, sea que hablemos de varón o de mujer. ¿Por qué? Por la presencia de los genitales. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver, este es un perineo femenino. Imagínense que esto fuese, ¿no? ¿Sí? En posición ginecológica. Creo que saben cuál es la posición ginecológica. ¿Sí? Más o menos se imaginarán cómo es una posición ginecológica. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, entonces, este es el ligamento sacrotuberoso. Esto que está acá, ¿qué cosa vendría a ser? La tuberosidad isquiática, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta es la tuberosidad isquiática, esto es el pubis, ¿sí? Aquí está el ano, ¿sí? Entonces, acá estaría la espina ciática. Bueno, ahí, como pueden ver, está el nervio pudente. Ya entró, salió por el agujero ciático mayor, bordeó la espina ciática, entra por el agujero ciático menor, pero cuando entra por el agujero ciático menor, no sale a la región glútea, como si lo hace el ciático, sino que sale al perineo. ¿Sí? Sale al perineo. Y ahí va a dar una serie de ramas sensitivas para todo lo que es el perineo y los genitales externos. Básicamente, entonces, el nervio pudendo es el nervio del perineo. ¿Sí? Las ramas terminales del nervio, que son todas las que se mencionan aquí, ¿okay? ¿Sí? Son básicamente, ¿sí?, para las estructuras del perineo. En cuanto al nervio ciático, el nervio ciático es el nervio más grueso que existe en el organismo, ¿sí? Está formado por todas esas ramas anteriores, de L4 a S3. ¿Sí? Ya hemos mencionado que está formado, que todas estas ramas están delante del músculo piramidal, eso en la pelvis, abandona la pelvis por el agujero ciático mayor. Cuando aparece por la región glútea, ¿sí? Esta es la región glútea. Aquí se ha sacado al músculo glúteo mayor, ¿sí? Se ha sacado al glúteo mayor y entonces aquí tenemos el piriforme y aquí tenemos al músculo ciático, al nervio ciático, perdón, ¿sí?, con su trayecto inferior. Por encima del músculo piramidal sale el nervio glúteo superior, por debajo el nervio glúteo inferior. El nervio pudendo aquí está, ¿sí?, bordeando la espina ciática y entrando nuevamente por el agujero ciático menor. El nervio ciático entonces, ¿sí?, continúa su trayecto descendente en la cara posterior del músculo. Allí en la cara posterior del músculo, ¿sí?, aquí está, va a darle elevación a todos los músculos del compartimiento posterior del músculo. ¿Cuáles son los músculos del compartimiento posterior del músculo? ¿Cuáles son? Aquí se tiene el compartimiento anterior. ¿Cuáles son? Silencio. ¿Cuáles son? Debería de contestar inmediatamente. El bíceps, fundamentalmente la porción larga, y luego, o sea, los que se llaman los isquiotibiales, el semitendinoso y el semimembranoso. ¿Sí? ¿Ya? Luego, en la región poplitea es la parte posterior de la rodilla. ¿Sí? A eso se le llama región poplitea. La región poplitea tiene forma de un rombo. ¿Ok? Tiene forma de un rombo, hay como que dos triángulos, ¿no? Un triángulo superior y un triángulo inferior. Bueno, en la mayoría de los casos, el nervio ciático, a nivel del ángulo superior del rombo, se va a dividir en sus dos ramas terminales. ¿Sí? ¿Cuáles son sus dos ramas terminales? El nervio tibial y el nervio peroneo común. ¿Sí? En cuanto al nervio tibial, ¿sí?, el nervio tibial es el nervio, digamos, como si se continuara el trayecto del ciático. ¿Sí? Pasa por, ¿sí?, la región poplitea, acompañada de la arteria y de la vena poplitea. ¿Ya?
La arteria poplitea es simplemente la arteria femoral, ¿sí? Que cambia de nombre cuando pasa por el, ¿sí?, llato de los aductores. ¿Okay? Es la misma arteria que cambia de nombre. Sigue transcurriendo el nervio, ¿sí? Luego de eso, si recuerdan, el músculo sóleo, ¿sí?, cuando se inserta, tiene un arco, ¿sí?, entre la tibia y el peroné, ¿sí?, hay un arco, ¿ya?, en donde se inserta, ¿sí? Bueno, el nervio, la arteria pasan por el arco, ¿sí?, y continúan hacia abajo, ¿sí?, continúan hacia abajo. El nervio tibial va entonces sobre el músculo tibial posterior, en la cara posterior del músculo, junto con la arteria y con el nervio. La arteria y nervio en este caso sería arteria tibial posterior, ¿sí? Ya, y también las venas tibiales posteriores, ¿ok? Desciende, le da ramas musculares a todos los músculos del compartimiento posterior del muslo. ¿Cuáles son los músculos del compartimiento posterior del muslo? ¿En la pierna, perdón? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ya, eso son. Todo el mundo sabe. Gastrocnemio, ¿qué más? ¿Ah? ¿Qué más? El gastrocnemio y la epicéfala. El gastrocnemio y el sol. Silencio. Implantar. Implantar. Eso es solo el compartimiento, la parte superficial. Hay una parte profunda, ¿cierto? Donde están los flexores, ¿no? El flexor del dedo gordo, el flexor común de los dedos, el tibial posterior y el oblicuo, ¿sí? El nervio tibial además tiene ramas cutáneas, ¿sí? Aquí está, ¿sí?, tiene una rama cutánea que se llama nervio sural, ¿okay? Nervio sural se llama, y una rama inferior que se llama nervio calcáneo medial. ¿Ya? Finalmente, el nervio tibial, ¿sí?, en el tobillo va a pasar por el canal del tarso, ¿sí? ¿Dónde está el canal del tarso? ¿Detrás de qué? Está en el tarso, claro, pero ¿detrás de qué? ¿Detrás de qué estructura? ¿Detrás de qué estructura? Del maliolo medial, ¿sí? Del maliolo medial, ¿ok? Está detrás del maliolo medial. Allí va a dar dos ramas, que son las ramas terminales, que son el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral, que tienen esta división que pueden ver aquí. El nervio plantar medial le va a dar inervación a, ¿sí?, dedo y medio del pie, ¿no? El primer dedo, que es el dedo gordo, y el segundo dedo, y el nervio plantar lateral le va a dar inervación al resto de los dedos. ¿Okay? ¿Vale? Así como se ve aquí. Esto es, acuérdense que esto es medial y esto es lateral, ¿no? ¿Sí? Esas son entonces sus ramas terminales. En cuanto al nervio peroneo común, ¿sí?, el nervio peroneo común, a diferencia del nervio tibial que continúa el trayecto del nervio ciático, recto, ¿sí?, hacia abajo, pasa la región poplitea, pasa la parte posterior de la pierna. En cambio el peroneo, ¿sí?, el nervio peroneo común se va hacia afuera, se va hacia lateral, y a nivel de la cabeza del peroné, de la cabeza del peroné, es que se va a dividir en sus dos ramas terminales, que son el peroneo superficial y el peroneo profundo. ¿Ok? ¿Sí? Peroneo superficial y peroneo profundo. Hay ramas colaterales, ¿sí?, como pueden ver aquí, y el nervio peroneo profundo y peroneo superficial. El peroneo superficial le va a dar ramas musculares al compartimiento lateral de la pierna, ¿sí? Allí tenemos a los músculos peroneos, ¿sí?, al corto y al largo. El nervio transcurre entonces lateralmente entre ambos músculos. Pueden ver aquí, luego a medida que va descendiendo, ¿sí?, a nivel del dorso del pie, es que va a dar sus ramas terminales. Ahí hay una rama, son ramas cutáneas, ¿sí?, sensitivas, una rama cutánea lateral y una rama cutánea medial para la inervación del dorso del pie. ¿Ya?
En cuanto al peroneo profundo, ¿sí? Lo que va a hacer este nervio es que, ¿sí? Una vez que nace, dijimos que a nivel de la cabeza del peroné es que ocurre la división entre superficial y profundo. Bueno, viene del peroné, sin embargo, lo que va a hacer el nervio es ponerse hacia medial, ¿sí? Hacia medial, ¿sí? O sea, se va a ir el nervio hacia adentro, el peroneo profundo, y va a transcurrir entre los músculos del compartimiento anterior de la pierna. ¿Cuáles son los músculos del compartimiento anterior de la pierna? ¿Cuáles son? Extensores. ¿Cuáles son los músculos del compartimiento? ¿Cuáles son? Extensores. Todo el mundo sabe, pero lo que le pregunto al final, eso ya debería de saber. O deberían de acordarse. ¿Sí? Porque en realidad ya les hemos enseñado, sino que no se acuerdan. ¿Sí? Y vean anterior, ¿sí? Los extensores, ¿sí? El extensor del dedo gordo, el extensor largo de los dedos, ¿sí? El peroneo anterior. ¿Ya? Y también va a dar ramas terminales que son las nervios digitales dorsales. ¿Ok? ¿Sí? Los nervios espinales, que forman tanto el plexo lumbar como el plexo sacro, los dos plexos le van a dar la inervación motora y sensitiva a lo que sería la pelvis, a lo que sería toda la región glútea y por supuesto a todo el miembro inferior. ¿Sí? A todo el miembro. Así como el plexo braquial le da la inervación motora y sensitiva a todo el miembro superior, bueno, estos dos plexos le dan la inervación a la pelvis y a todo el miembro inferior. ¿Sí? Aquí en la diapositiva se muestra lo que vendría a ser la inervación sensitiva. ¿Ok? ¿Sí? La inervación sensitiva. Entonces podemos ver que la piel de la cara anterior del muslo, ¿sí? Tiene, ¿sí? Lateralmente está inervada por el cutáneo femoral lateral, medialmente por el nervio femoral, el nervio femoral, y medial por el nervio obturador. Hablo de la inervación sensitiva, ¿okay? De la sensibilidad. En cuanto a la pierna, por ejemplo, el nervio femoral, por medio del nervio safeno, le va a dar la inervación a la parte medial de la pierna, mientras que la parte lateral está inervada por el peroneo común y por el peroneo, ¿sí? Superficial, que es la rama superficial, ¿no? ¿Okay? En la parte posterior, como pueden ver, ¿sí? Miren, la mayor parte de la cara posterior del muslo está inervada por el cutáneo posterior, que es la rama del plexo sacro, ¿sí? Y en la pierna está compartida la inervación, ¿sí? Por el tibial, por el peroneo común y por el nervio safeno, que viene del plexo lumbar. ¿Ya? En el pie, ¿sí? La inervación sensitiva va de esta manera. ¿Sí? ¿Ya? Conocer el trayecto de los nervios, ¿sí? Conocer el trayecto de los nervios y saber qué zona inerva o no, ayuda en la semiología para saber a qué nivel podría haber una alteración. De tal manera de que si una persona tiene parestesia, ¿saben qué es parestesia? ¿Han escuchado alguna vez el término parestesia? Cuando un nervio, sea cual fuere, se comprime en algún lugar de su trayecto, ¿sí? Por algún motivo al nervio se le comprime, lo que uno va a sentir es una sensación de hormigueo, como una sensación de electricidad, ¿sí? Como el síndrome del túnel carpiano. Algo así, porque el síndrome del túnel carpiano ocasiona parestesia del nervio medial. También ocasiona dolor, claro, ¿sí? Pero el término de parestesia se refiere a toda una serie de sensaciones como ardor, electricidad, hormigueo, cosquilleo que se siente distal en un territorio determinado, distal del nervio, que lo que va a dar la pauta a uno que examina al paciente es saber a qué nivel más o menos puede estar la alteración. Por eso es que es importante saber esto. Entonces los neurólogos, los traumatólogos, los neurocirujanos, ¿sí? Todos en realidad
debe saber, porque si bien es cierto, no es que uno tenga que operar la columna vertebral, como operan los neurocirujanos, pero cualquier médico, digamos, podría sospechar de una lesión y entonces lo que va a hacer el médico, ¿qué cosa es? Simplemente hacer una referencia al especialista que corresponde. Esa es la idea. Por eso es que uno tiene que conocer estas cosas. ¿Sí? No es que si yo voy a ser cardiólogo, yo no tengo por saber eso, no es así. O sea, yo soy cirujano y sé que no es un infarto. ¿Sí? No tengo que ser cardiólogo para saber que no es un infarto. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. En la mayor parte de los casos, las compresiones son generalmente por hernias de disco en la columna lumbar. Hemos visto que todos estos nervios, ¿de dónde salen? ¿Sí? Vienen de la columna vertebral. Estos son las ramas anteriores de los nervios espinales. De tal manera de que el principal motivo de consulta de los pacientes que tienen hernias de disco, ¿sí?, o compresiones de los nervios a nivel de la columna vertebral son generalmente dolor y parestesias en determinado lugar del muslo o de la pierna o del pie. ¿Sí? Y entonces, sabiendo esto, uno vea más o menos si da una idea, ¿no? Si uno dice, oye, si esta persona tiene parestesias a nivel de la cara lateral del muslo, entonces debe estar la alteración a qué nivel, ¿sí? Tendrá que ver con el cutáneo femoral lateral, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Y como sabemos que eso es plexo lumbar, entonces ¿a qué nivel estará la alteración? Será pues L1, L2, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Se tendrían que hacer sus estudios, por supuesto, pero por lo menos la sospecha del médico está escrita. ¿Sí? Se tiene que hacer, lo que se hace es una resonancia magnética, ¿sí?, ya para hacer el diagnóstico. Pero la sospecha clínica está dada por el examen que uno tiene que hacer, ¿no? Y si uno no sabe esta cosa, no va a saber, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo único que va a hacer es dar un montón de analgésicos al paciente, que nunca le va a calmar el dolor, porque los analgésicos comunes no calman este tipo de dolor, por si acaso. ¿Ya? Bueno, esta es la bibliografía, además de el Gray, que es el libro que se lleva aquí, conversando con el doctor Valderrama, en la parte de neuroanatomía, vamos a hacer fundamentalmente las clases en base a han visto que el Gray no tiene neuroanatomía, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, tiene solamente la parte de los nervios craneales, pero no tiene nada más, o sea, no tiene, digamos, todo el encéfalo, el cerebelo, el esfero, toda esa parte de la cual yo tengo que dar varias clases, igual que el doctor Valderrama. Bueno, hemos quedado que vamos a hacerlas en base a este libro, por si acaso, ¿sí? ¿Ya? El SNEL. Es un libro de la anatomía clínica, es un libro bastante práctico. Ya, se puede descargar de internet.